días, soy Gonzalo García de Casasola. Voy a presentar el siguiente caso clínico que espero os guste. Un saludo. Damos el caso clínico que trata de un varón de 47 años que es remitido desde atención primaria por una clínica de aumento del perímetro abdominal de un año de evolución. Natural de Sudamérica, comenta que tuvo exposición al asbesto en juventud. Clínicamente se identifica ascitis y con una ecografía clínica se ve que existe líquido libre en la cavidad abdominal. Ante esto se decide realizar una paracentesis evacuadora y se envía líquido tanto para microbiología como para anatomía patológica. En anatomía patológica realizamos citologías líquidas en las que se aprecia una abundante celularidad, ¿no?, en la que se ven tanto sueltas como en grupos células redondeadas con núcleos pues, que no presentan mucha anisocariosis y las células se amoldan las unas con las otras formando pequeños grupos o incluso estructuras pues, que recuerdan o que parece que tienen un hábito papilaroide. Aquí a mayor aumento vemos que estos grupos pues, a veces son tridimensionales pero que se amoldan bien y realmente pues pudiera parecer que tienen un hábito mesotelial antes que una lesión, antes que un carcinoma. Pero igualmente, como a veces los carcinomas pues no están tan bien diferenciados, se decide realizar una serie de técnicas de inmunohistoquímica para intentar tipificar la naturaleza mesotelial o epitelial. Bueno, en este caso se realizaron técnicas mesoteliales como el HBM1 y la calretinina, que son positivas, y también se realizaron otras como el MOC31 y el BRP4, que son muy sensibles y específicas para los carcinomas y para los epitelios, porque recordamos que el mesotelio, que también es un epitelio, que normalmente es un epitelio simple plano o cúbico que recubre toda la cavidad abdominal, presenta positividad para panqueratina, por ejemplo. De esta manera podemos decir que estamos ante presencia de una celularidad mesotelial que forma grupos pseudopapilares y que presenta una mínima atipia citológica y se plantea que exista una lesión primaria peritoneal. Los clínicos, mientras tanto, estudiando el caso, deciden realizar un TAC en el que se ven engrosamientos omentales, que son conocidos como el omental cake, como vemos aquí en esta imagen de TAC, señalado con la flecha. Ante estos hallazgos, pues se plantea la posibilidad de que pueda haber una carcinomatosis diseminada peritoneal, que es característica de los omental cakes, tanto de tumores en mujeres ginecológicos o en ambos sexos, por ejemplo, colorectales. Se decide realizar una BAG para tipificar mejor esta lesión y bueno, en estos casos a veces los patólogos nos enfrentamos con que las biopsias son pequeñas y aquí, bueno, pues en este caso tenemos unas fibras de sincitio de músculo estriado esquelético, tejido conectivo denso irregular y en una de las partes de la biopsia ya se ve una hiperplasia mesotelial que se confirma con técnicas inmunohistoquímicas. No recojo las fotos porque son iguales que las de la citología, pero no se aprecia infiltración del tejido. Estas células quedan sueltas, forman grupos y tampoco muestran mucha atipia. Y el diagnóstico de la biopsia es sugestivo hiperplasia papilar mesotelial reactiva y se plantea la posibilidad de un mesotelioma en el contexto clínico en el que nos encontramos. Ante esto se decide realizar ya una biopsia de un omental cake por laparotomía y aquí ya sí que recibimos un fragmento de tejido meontal adiposo que vemos que está engrosado, ¿no? Normalmente son membranas más delgadas y vemos estas zonas fibrosas blanquecinas con estos nódulos amarillentos centrales y en la superficie vemos unas áreas o una superficie de papilomatoso. Puede recordarnos que forma papilas, ¿no? Y con esto ya tenemos pues, un buen material para estudiar histológicamente la lesión, ¿no? Entonces vemos que es tejido adiposo toda esta parte de aquí, pero sin embargo que tenemos una celularidad que crece de la superficie azul que es muy abundante, ¿no? Cuando vamos a mayor aumento vemos que del epitelio, del mesotelio, crecen proyecciones papilares que son largas,
Algunas de ellas son verdaderas papilas con eje vascular, en otras zonas forman estas estructuras reticulares, ¿vale? Pero vemos que en estas zonas la membrana basal de donde crece el mesotelio está conservada. Aquí a mayor aumento vemos que la celularidad es de hábito epitelial o epitelioide, ¿no? Con núcleos que no presentan mucha atipia, presencian algunos nucleolos y citoplasmas en algunas zonas algo más eosinófilos. El mesotelio normalmente recordamos que es un epitelio simple plano o simple cúbico, y esto pues mínimo tiene una hiperplasia, y sospechando un mesotelioma tenemos que buscar en distintas zonas la infiltración, que a veces no es fácil de encontrar. Sin embargo, en este punto, si nos vamos recorriendo la base de la membrana basal del epitelio donde se produce la proliferación, la hiperplasia, aquí se rompe esta membrana e infiltra el tejido adiposo, ¿no? Entonces de aquí ya podemos decir que existe una infiltración, de tal manera que podemos decir que es un mesotelioma, y esto es muy importante, buscar la infiltración para terminar de diagnosticar la lesión. Aquí de nuevo en esta zona es más evidente la infiltración, pues ya presenta un estroma desmoplásico y luego pues también asocia en algunas zonas pues un infiltrado inflamatorio linfocitario. Aquí otra imagen de lo mismo, la infiltración, incluso aquí en este punto, en esta zona infiltrante, pues pareciera que tuviera una citología algo más atípica con presencia de nucleolos marcados en comparación con esta zona de aquí de proyecciones papilares con núcleos más monótonos y células más monomorfas. Con esto ya sí que se diagnostica de un mesotelioma maligno epitelioide papilar. El mesotelioma primario peritoneal es más frecuente el pleural que el primario peritoneal. El primario peritoneal muestra una menor asociación con asbesto que el pleural, sin embargo en nuestro caso sí que existe una asociación en un momento dado de la vida al asbesto. Normalmente muestra una clínica larvada y van poco a poco extendiéndose por toda la cavidad abdominal y con clínica de ascitis. A veces se puede llegar a encontrar clínica de obstrucción de órganos, pero de muy larga evolución, y hay una rara extensión más allá de la cavidad abdominal. Pues normalmente en esta zona no existe invasión vascular ni tampoco cadenas ganglionares realmente accesibles, de tal manera de que al diagnóstico la carga tumoral es alta. Los subtipos histológicos recogidos por la JU tenemos el epitelioide, que es como sería nuestro caso, que es el que tiene un mejor pronóstico, luego el sarcomatoide, que asocia células fusiformes con un componente heterólogo de base, ya sea condroide o osteoide o muscular. Y luego el bifásico mixto, en el que tenemos ambos componentes. El sarcomatoide y el bifásico mixto son los que tendrían peor pronóstico porque el pronóstico lo confiere la parte sarcomatosa. Es una enfermedad agresiva limitada a la cavidad abdominal. Presenta una baja invasión vascular y por tanto un bajo potencial metastásico. No se utiliza el TNM clásico y se han propuesto modelos en relación con el índice de carcinomatosis peritoneal y del volumen de tumor peritoneal que se tiene en el momento del diagnóstico. Es también una buena ayuda que entre un 40 y un 60% de estas lesiones tienen una pérdida completa del VAP1 por inmunohistoquímica, y esto puede ayudar porque esto no se pierde en las hiperplasias y normalmente tampoco se pierde en los carcinomas. Con respecto al tratamiento, pues se suele realizar una cirugía de reducción de volumen tumoral y a veces se asocia a quimioterapia. Hay distintos tipos de quimioterapia que se pueden utilizar, sistémica, hipertérmica intraoperatoria o en un posoperatorio o en el posoperatorio corto, y luego también la radioterapia y ensayos clínicos que empiezan a utilizar inmunoterapia en el tratamiento. En este paper se hace una revisión de casos de mesoteliomas peritoneales malignos y llama la atención que los casos que describen son muy parecidos al presente, es decir, la clínica larvada y esta forma de presentación, y también la técnica diagnóstica, porque desde un principio que empiezas con una citología líquida en la que muchas veces puedes pensar que es una simple hiperplasia o no le das importancia, luego posteriormente cuando ya se hace un estudio de extensión y se ven los omental cakes y los empastamientos, pues se decide realizar una BAG, pero como tampoco en las BAGs es fácil encontrar la infiltración, porque ya hemos visto que la infiltración no se ve en todas partes,
se termina haciendo una biopsia por la parotomía, normalmente, y ahí sí que se valora la infiltración. Como mensajes para llevar a casa, recordar que la citología del líquido ascítico con abundantes células y grupos mesoterioides papilaroides y con citología epitelioide, pues que puede ser, recordar que en un caso hay que mirar la historia clínica, valorar esta posibilidad y realizar técnicas de inmunistoquímica que nos ayuden a descartar una carcinomatosis. Y por eso, aunque es raro, los casos clínicos cuando ocurren son parecidos. También decir que las hiperplasias mesoteriales en biopsias con clínica compatible, pues que hay que buscar infiltración y si no comentar que existe la posibilidad de que esto sea un mesotelioma. Bueno, pues espero que os haya gustado y que os animéis a participar. Un saludo a todos.